Hola, yo soy Pau. Y yo soy Pato. Bienvenidos a la cuarta temporada de Inercia Podcast. No olviden suscribirse a todos nuestros canales, entre ellos YouTube y todas las plataformas de podcasting, así como nuestras redes sociales. El impacto crea movimiento, solo hay que iniciarlo. Millones de dispositivos electrónicos desechados podrían tener una segunda vida, mientras que millones de personas siguen sin acceso a una computadora. Carlos Serrano, cofundador de Rematec, expone esta paradoja tecnológica y presenta una solución: reacondicionar tecnología para reducir la brecha digital y combatir el problema de la basura electrónica. Desde los mitos del consumo hasta la educación del mercado, este episodio cuestiona la lógica del "si no es nuevo, no me sirve", y propone un modelo ejemplar de economía circular verdaderamente incluyente. ¿Tienes un producto o servicio vinculado a temas de sostenibilidad? ¿Te gustaría posicionarlo ante una audiencia que busque este tipo de ofertas de valor? Te invitamos a ser patrocinador oficial de Inercia Podcast e impactar a más de 8,000 personas al mes. Si quieres más información, envíanos un mail a paulina@inerciapodcast.com. Pues bienvenido, Carlos. Ya esta plática estaba más que en deuda de traerte a tu casa, Inercia Podcast, como yo me he sentido en casa con Rematec. Y creo que quiero empezar por hacer una pregunta personal. Y porque te conozco, entonces quiero empezar con ¿cómo vives tú tu mantra de ser 1% mejor todos los días? Bueno, de entrada primero quiero agradecerle a Inercia Podcast, obviamente a Pau, a ti, gracias por siempre tenernos tan presentes, tenerme a mí también presente de manera personal. Y sí, ya nos debíamos esta charla, esta plática. Y ¿cómo vivo ese mantra? Creo que al menos yo lo aprendí un poco tarde, o no sé si existe tarde o temprano, simplemente a tiempo. Entendí que si me enfocaba en un micro resultado todos los días, en algo que pudiera hacer todos los días mejor, al término del año podía ser completamente distinto. Y creo que te lo voy a platicar tal vez con una anécdota que tengo muy reciente, en la que llegué al área de producción de Rematec y le pregunté a un colaborador qué pensaba sobre la excelencia. Y la palabra que él asociaba a excelencia es perfección. Y le dije: "Bro, la perfección no existe, siento decírtelo. Y es mejor que entiendas la excelencia como este proceso de mejora continua, el hacer algo, lo que sea, lo más pequeño que tú puedas visualizar el crecimiento y hacerlo constante. Y así todos los días, y entonces al término de un año, pues creciste 32 veces según las matemáticas, ¿no? Entonces, así es como lo vivo todos los días. Y hoy, después de tal vez casi 4 años de tener esta mentalidad, o sea, sí siento que voy rápido, ¿sabes? O sea, siento de pronto que voy volando y cada día siento ser una versión muy distinta de mí, y todos los días estoy aprendiendo demasiado, y no es que sea hábil aprendiendo, sino más bien ya llevo muchos años haciéndolo todos los días. Y me ha tocado ver esa evolución, digo, no me acuerdo si son ya casi 2 años de que nos conocemos, ¿no? Fue 2022. 2022, abril, marzo, sí, justamente. Y me acuerdo muy bien de esa primera entrevista porque Carlos aplicó un programa de aceleración cuando yo trabajaba en una aceleradora. Y me dijiste: muchas gracias por confiar en mí. Es de las primeras personas que confía en nosotros y nunca lo voy a olvidar. Y hoy, 3 horitos después, ver esta versión no solo de Rematec, sino de Carlos, para mí ha sido un halago, y ser parte de esa historia porque me siento parte de... Eres parte de... Me ha encantado. Creo que para empezar un poco con el tema de qué es Rematec y por qué estamos aquí, me gusta empezar por analizar el problema y explicarle un poco a la audiencia de qué se trata, ¿no? Y ayer, y estos datos no soy yo el experto, sé que tú eres un data-driven individual y te encantan estos datos, entonces seguro me lo vas a terminar corrigiendo, que espero que así sea. Pero leía yo, hoy a nivel global generamos más de 50 millones de toneladas de basura electrónica al año, ¿no? Y menos del 20% se recicla o se reutiliza de la forma adecuada. Entonces eso, además, traerlo a un país en desarrollo como es México,
yo mi primera pregunta sería, ¿cómo le explicas a alguien esta realidad, ¿no? O sea, ¿qué tan grave es este problema en términos ambientales, sociales y todo lo que quieras agregar de adjetivos a esa pregunta? Pero entender ese primer pantallazo del problema. Ya. Bueno, primero tal vez quisiera hacer un paréntesis. Estamos en un proceso de transformación. Digo, ya estábamos como tal como empresa. Sin embargo, estamos en un proceso de transformación en cuanto a marca. Hoy este tipo de oportunidades las estamos tomando más como con el nombre de nuestra holding, que es Sustainable Technology for Everyone, dado que hoy ya operamos con dos marcas comerciales, una es Rematec y otra es Circular IT. Entonces quería hacer ese paréntesis para que sepan que hoy estoy representando no solamente a Rematec, sino también a Circular IT, y que las dos pertenecen a Sustainable Technology for Everyone. Y ahora contestando tu pregunta, según los datos del último reporte que hace el World E-Waste Monitor en 2024, con datos de 2022, en 2022 se generaron 62 millones de toneladas en el mundo, de los cuales el 22.3% sí se pudieron documentar y recuperar adecuadamente, ¿no? El otro porcentaje, que sería por ahí del 78%, pues no significa que realmente todo no se pudo recuperar. Una parte se recuperó por, digamos, como procesos informales de recuperación. Otra parte definitivamente terminó en basura, ¿no? Entonces, un poco como entrando al problema, y creo que esto toda la audiencia lo puede tener como claro, es si se hacen la pregunta de si tienen algún dispositivo en casa que ya no usen, que lo consideraron obsoleto o que probablemente se les descompuso de algo menor y que prefirieron comprar un dispositivo nuevo en vez de repararlo, seguro tienen más de uno ahí acumulando polvo. Entonces, de ese tamaño es la magnitud de este problema. Y si consideramos además el número de dispositivos que cada vez es más creciente, o sea, hoy tenemos un celular, si estamos en un grupo privilegiado, tenemos una computadora, tenemos una televisión, tenemos un refrigerador que ahora también ya son inteligentes, tenemos una lavadora, y ahora empiezan los anillos, empiezan relojes, pulseras, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, te estoy hablando que para el estrato social, económico más privilegiado en el mundo, o sea, la cantidad de dispositivos que tienen supera los 15, 20 dispositivos, ¿no? Entonces, ese es el dato que te puedo dar de la pregunta que me estás haciendo, y pues hay mucho que decir al respecto. Tal vez si quisieras como en particular, ¿qué te gustaría que profundice? Con mucho gusto. Sí, quiero hacerle zoom, porque a ver, decimos ahorita un 22% de un adecuado o documentado proceso de recuperación, ¿no? Pero en realidad sí nunca he escuchado qué es la recuperación de electrónicos o cómo sería un proceso, o sea, de economía circular. Creo que serviría mucho decir, ok, ¿qué significa ese 22%, ¿no? O sea, para entender cuál es la diferencia entre ese 22 versus el otro 78 que se nos está yendo a quién sabe dónde. Entonces, no sé si nos quieras explicar qué implica ese 22, qué implica un adecuado reprocesamiento. Sé que son muchas capas, pero adelante con explicar cómo se vive ese reprocesamiento de electrónicos. Vaya, yo creo que antes de profundizar ahí, porque esto no lo mencioné, para dar el caso de México. México, te di los datos globales, pero el caso de México es que solo el 3.5% de su basura electrónica se documenta y se recupera adecuadamente. O sea que estamos completamente fuera de la media, y tenemos un vecino que es un gran ejemplo. O sea, Estados Unidos puede ser un muy mal ejemplo para muchas cosas, pero también puede ser un muy buen ejemplo para algunas. Estados Unidos tiene un porcentaje de recuperación del 56%. Entonces, justamente iremos platicando de qué están haciendo allá, o sea,
¿qué no estamos haciendo aquí? Y tiene que ver con esto que me estás diciendo. En países subdesarrollados, la perspectiva de recuperación tiene que ver más con reciclaje. Es decir, recupero el dispositivo, no le doy un tratamiento como de literal hacerle refurbish, tratar de recuperarlo y volverlo a colocar en el mercado, sino simplemente lo separo y estos componentes van de este lado, estos otros van de este otro lado y se recuperan materiales preciosos que sabemos que están dentro de los dispositivos electrónicos. En países desarrollados se está creando, y en algunos casos ya hay una industria consolidada, de una perspectiva más de la recuperación como tal, es decir, del reuso, en donde no solamente hablamos de refurbish, sino también de procesos de remanufactura. O sea, literal, llegan 200 dispositivos del mismo tipo que los desmantelan completamente para volver a repintarlos y volverlos a integrar para de ahí rescatar, no sé, 150 o 180 dispositivos. Entonces, en el caso de México, la perspectiva está desde la de un país subdesarrollado, es decir, que el reciclaje o la recuperación de electrónicos en México, la disposición correcta es que se vaya a una recicladora. Y lo que justamente con Circular IT nosotros hoy estamos siendo pioneros, al menos en México, no en el mundo, pero sí en México, es que antes del reciclaje hay algo que es reuso. ¿Cómo podemos hacer que de tal forma que los dispositivos puedan disponerse adecuadamente en el tiempo oportuno para que puedan pasar por un proceso de reacondicionamiento no tan intensivo y que podamos colocarlos en un mercado secundario que los pueda aprovechar, ¿no? Esa es como la perspectiva que estamos tratando de colocar con Circular IT. De ese 3%, ¿cuál crees que sea la principal razón por la que estamos en ese 3%? O sea, se me ocurren muchas, pero que pues tienes la parte cultural de falta de conocimiento, tienes la falta de infraestructura, quizá la falta de un mercado. ¿Cuál dirías tú que es la principal razón de por qué estamos tan bajos? Bueno, nos podemos ir a varios temas aquí muy profundos, pero te diría que creo que son dos. Uno es apego y otro es escasez. Y los dos tienen que ver con cultura. Apego a, oye, es que esto me costó 20,000 pesos, como, ¿por qué te lo voy a dar para reciclaje? O todavía le voy a encontrar un valor. Ya no lo estoy usando en este momento, pero mira, en 5 años o en un año lo va a ocupar otra persona. Y pasa 5 años en una bodega y nadie lo ocupó, ¿no? Y entonces cuando lo quieres recuperar resulta que ya no hay mercado secundario. Y escasez, pues creo que tiene que ver con un tema pues no permitir que lo que ya usaste y ya amortizaste lo pueda terminar aprovechando un mercado secundario. Y esto lo veo sobre todo en las empresas. Ahora que estamos haciendo nuestras propias recolecciones a través de Circular IT, me doy cuenta que el directivo de sostenibilidad comprende muy bien nuestro concepto, ¿no? Es decir, lo que estamos haciendo es que les estamos ofreciendo una recuperación de CAPEX, mínima por supuesto, pero al menos, por lo menos no gastan, es más, recuperan su inversión y a cambio nos dan sus dispositivos para que les demos un proceso de borrado seguro y una recuperación, ¿no? El tema de reciclaje es como nuestra última opción. Y entonces el directivo de sostenibilidad, incluso el de finanzas, le hace sentido, ¿no? Dice, sí, claro, o sea, esto ya está amortizado. Sí. Y el de sostenibilidad, pues es como, me hace todo sentido, o sea, con esto vamos a recuperar o vamos a mitigar unos cuantos kilogramos de dióxido de carbono y eso va a ser bueno para el planeta. Pero cuando voy con el de IT, empieza como este tema de, pero antes de que vengas, déjame desmantelar todo esto, o sea, le voy a quitar esto, le voy a quitar, o sea, nos dejan Frankensteins, ¿no? Y es como, así no me sirve, ¿sabes? Sí. O sea, y más que no me sirva a mí, ya no le sirve a una segunda persona. Entonces ahí hay mucha escasez de pensar que puedes recuperar de esa basura que llevas
guardando 3 años algo que ni siquiera vas a recuperar para los dispositivos actuales porque ya no son compatibles en refacciones y piezas. Creo que es una perspectiva muy interesante y práctica además, porque no es lo mismo decir esto dice en los libros a estar tocando puertas con todos estos directivos y toparte con ese choque de cultura, ¿no? Y me imagino que también hay ese cambio generacional, más presiones, que lo vamos a platicar un poco más adelante de Circular IT y su modelo y Rematec y su modelo. Pero esa parte práctica complementa muy bien entender este problema. Y hay una paradoja que a mí me rompe la cabeza, que es, no puede ser que estamos como en la mejor época tecnológica a nivel de producción, no solo de hardware, sino de software. Estamos hablando de cosas ya muy locas como vivir en Marte y tener un chip en la cabeza, y ahorita lo platicábamos aquí. Pero a la vez tienes toda esta producción y poco reciclado, y la exclusión tecnológica, yo no sé si es lineal o si está creciendo, ahorita quizá me dices, pero es ¿por qué sigue habiendo tanta exclusión tecnológica si estamos en la mejor época para adoptar la tecnología y dar acceso a la tecnología para todos? Fíjate que nosotros llevamos ya 2 años formalmente, ya casi 3 años como justamente abanderando esto, y me da mucha alegría y orgullo saber que fuimos de los pioneros en gritar esta alerta, ¿no? De decir, oigan, el mundo va súper acelerado y países como México, que sí tenemos la oportunidad de hacerlo con estrategias como reuso de dispositivos electrónicos, no lo estamos haciendo, ¿no? Y digo, hay mucho que contarte al respecto, espero no perderme, pero lo primero que de plano hace 3 años detectamos es una incongruencia en los datos del INEGI. El INEGI tiene una encuesta que hace año con año que se llama la Enduti, y esta encuesta analiza el acceso a tecnología en los hogares. Y resulta que hay una, bueno, obviamente aquí voy a dar uno de los datos más fuertes que traigo para esta charla, que es que según el último reporte del Enduti 2023, el 61.87% de los hogares en México no tiene acceso a una computadora, ¿no? Es decir, 6 de cada 10 hogares en México no tienen acceso a una computadora. Y de los 4 que sí la tienen, prácticamente 7 de cada 10 de esos 4 solamente tienen una computadora para los 3.3 integrantes que componen un hogar promedio en México, ¿no? ¿Cómo le hacen? ¿No? Y desde ahí empieza la paradoja, ¿no? Como mientras hay 97% de electrónicos que se están no recuperando, hay una población que no tiene acceso a una computadora, ¿no? Entonces, la incongruencia que nosotros encontramos es que el INEGI, además de medir el acceso, también trata de encontrar la razón por la cual no tienen acceso. Y el INEGI venía reportando que la principal razón por la cual los hogares no tenían acceso a una computadora era por temas económicos, ¿no? Pero nosotros rompimos con esa información de manera también práctica, ¿no? Empírica, es decir, llevamos tiendas a ciertas comunidades con computadoras de 1,500 pesos, que son muchísimo más económicas que un celular hoy gama baja media, ¿no? Que por ahí está entre los 2,000, 3,000 pesos nuevos. Y la sorpresa fue que no teníamos suficiente demanda en esos lugares, ¿no? Entonces, no había congruencia entre la estadística del INEGI y la razón por la cual no tenían computadora y los resultados que teníamos en esas tiendas físicas de Rematec. Y ahí empezamos a preguntarnos y a cuestionarnos, o sea, ¿realmente ese dato sí es tal cual como lo dice? Y resulta que encontramos que en los formularios o en las preguntas de años previos del Enduti estaban de alguna forma sesgadas. Es decir, tú le preguntas a una persona de un pueblito que por qué no tiene una computadora y prefiere decirte que es por dinero,
a que es por ignorante, ¿no? Lo que vimos como tal es que no hay una percepción de valor sobre el dispositivo. No saben para qué usarla. No saben cómo transformar su vida con una computadora. Y si te pones a pensar, hay muchísimos hogares en los que la computadora no fue el dispositivo que permitió el progreso, sino fue las horas de trabajo fuerte y estar desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche trabajando y entonces termina copiando la nueva generación lo mismo, pero no topan que hay un dispositivo que si lo aprendes a usar y que si te montas a las tendencias puedes pasar de evaluar tu hora de 10 a 100, ¿no? Entonces esa es la primera incongruencia, que creo que con esto empezamos con el tema de paradoja, pero luego la otra paradoja es esta de, a ver, por un lado tienes demasiados dispositivos que podrían reusarse y por el otro lado tienes un montón de hogares que no tienen acceso y aquí también me siento muy orgulloso de saber que ahora ya este discurso también, el último reporte de Economía Digital de Naciones Unidas, 2024, justamente inicia comentando como estamos observando que hay muchísimos dispositivos que pueden reusarse en favor de la inclusión digital, ¿no? Entonces, claro que me da mucha alegría porque nosotros venimos cantando eso desde hace 3 años, ¿no? Y de pronto incluso algunas personas se los contábamos y como que decían, no, pero tú cómo vas a tener más razón que el INEGI, ¿no? Y es como, pues, es que hice esto y pues no hay congruencia entre lo que dice el INEGI y lo que dice la realidad, ¿no? Y ahora, en la última investigación que hicimos para darte esta cifra de que casi el 62% de los hogares en México no tiene acceso a una computadora del ENDUTI 2023, me metí a fondo a los microdatos y ahí encuentro que las preguntas están cambiando. El INEGI está observando que esto es un problema y está empezando a analizar más a detalle las razones a profundidad por las cuales la gente no usa la computadora y no tiene una computadora. ¿Por qué? Porque realmente si lo analizas es un problema que nos está dejando rezagados, no solamente a México, a toda Latinoamérica. Y claro que la brecha digital se está ensanchando, o sea, la brecha de oportunidad es cada vez más grande. Tan solo te voy a decir algo que estoy observando y igual con práctica. Llevamos casi 4 meses dando charlas sobre el futuro del trabajo en universidades, tanto públicas como privadas de bajo costo. Y entonces, ciertamente, como dijiste, somos super data driven. Yo en particular soy un dataholic, ¿no? Y capturamos datos de todo, ¿no? Quién se registra, su sexo, qué nivel de acceso tiene a un celular, a una computadora, cuál es su perspectiva con respecto a los refurbish. O sea, capturamos toda la información. Y durante la conferencia usamos Mentimeter para sacar datos de la audiencia, ¿no? Porque de pronto en los registros, pues, o no quieres dedicarle mucho tiempo, o es como, ¿y ustedes para qué quieren saber esto de mí, no? Sí. Y a través de Mentimeter sacamos datos de uso de dispositivo y aquí hay cosas que dices, wow, ¿no? O sea, 2 datos que te voy a dar. 1, empiezo a preguntar, ¿no? O sea, tengo la audiencia y empiezo a preguntarles, oigan, ¿quién tiene o quién paga más bien un servicio como Netflix, como Disney Plus, como ViX, como Prime Video, ¿no? Y no sé cuántos más ya hay, ¿no? Etcétera. Y bueno, a ver, prácticamente es 10 de 10, ¿no? Y después les cambio la narrativa y a ver, ¿quién paga ChatGPT Plus? ¿No? Y por ahí 1 de 100, ¿no? Ahí está la diferencia. O sea, ese 1 de 100 va a 100x y los otros, afortunadamente sí ya usan ChatGPT, por lo menos el free, van a 10x, sí, ¿no? ¿Cuánto puedes acelerar y avanzar más con respecto a los que no lo están pagando si vas a 100x constante durante un año, ¿no? Iniciamos esta charla con el tema de crecimiento.
Por supuesto que el avance va a ser exponencial para quienes adopten inteligencia artificial rápidamente y con la herramienta correcta. Porque si hoy tú le preguntas, o sea, para la audiencia, agarren su chat GPT y pregúntenle cuál es el dispositivo más adecuado para aprovechar la inteligencia artificial. Y denles las opciones que quieran. Y la respuesta, porque ya lo he hecho en todas las inteligencias, la respuesta es una computadora. Vuelve a ser la computadora y persiste y sigue siendo y siempre fue el dispositivo adecuado para progresar. Tan es así que los países desarrollados tienen adopciones de más del 90% en este dispositivo. Sí, qué locura. Me haces pensar dos cosas principales y ahí nos vamos metiendo a las entrañas, porque creo que todo esto que ponen sobre la mesa está muy bueno. Yo me acuerdo mucho como de escuchar y sobre todo en el contexto cultural, ¿no? Que es por las razones que empezamos. El huevón, dije, hijo, no seas huevón, ¿qué haces en la computadora? ¿No? Y es un poco ese choque cultural en México de si yo soy carpintero, pintor, escultor, bla, bla, bla. Mi trabajo es manual. Verte a ti perder el tiempo en una computadora estás echando a perder tu vida, ¿no? Y hoy tienes toda una industria, no sé, por poner solo un ejemplo, ¿no? O sea, los influencers, y nació todo el tema de streaming y el gaming, que siempre ha sido como visto como este vicio y esa pérdida de tiempo, y hoy tienes unas fortunas y tienes unos éxitos y pueden llegar a mucho más gente que la que nunca se hubieran imaginado en sus vidas y tocar tantas cabezas. Es como si no hubiera tenido acceso a ese gaming y a esa computadora y hubiera sido un huevón o una huevona, no estaría ahí, ¿no? Entonces creo que es un ejemplo clarísimo de esa parte cultural de choques que están pasando en nuestros tiempos, porque creo que eso es contemporáneo y nos tocaron todas las plataformas para que eso sucediera. Un Instagram, un TikTok, un Vine en su momento, me acuerdo mucho. Y pues eso va a seguir pasando, ¿no? O sea, ahorita es la inteligencia artificial y así como en la primera ola vimos que se treparon muchas personas, no solo de México y de Latinoamérica, sino a nivel mundial, pues estás teniendo oportunidades que en su vida hubieran tenido si no hubiera sido por estar en el momento correcto, en el lugar correcto y con el dispositivo correcto en la mano, ¿no? Correcto. Que tú siempre lo has dicho bien, me acuerdo en una plática que diste para un grupo de comunidades que decías, el emprendimiento tiene un alto porcentaje de éxito en cuestión de timing, ¿no? Y el timing para tener una computadora en este momento es el idóneo, ¿no? Y de aquí para adelante no me imagino ya no ver a una persona con una computadora o como hoy pues es no ver a una persona sin un celular. Prácticamente tu vida está en un celular, está tu ID en un celular, tu banco, tus datos, o sea, el quién eres prácticamente ya vive en la nube, ¿no? Ya no lo tienes tanto en tu acta de nacimiento física, eso ya está quedando un poco fuera de moda. Y el segundo punto que me hace reflexionar, una de las primeras pláticas en donde hicimos mucho clic tú y yo fue la película de Radical, ¿no? Si no han visto esa película de Derbez, espectacular película, donde Derbez tiene este drive, no lo voy a spoilear, pero este drive por decir por qué los niños no tienen acceso a computadoras, ¿no? No voy a contar nada más, pero al final lo que me hace pensar, y ya para aterrizar la siguiente pregunta, que es la exclusión tecnológica no nada más es como tecnología, ¿no? Eso significa educación, significa oportunidades, significa conectividad, significa estar enterado en un mundo hoy globalizado de qué está sucediendo fuera de México y no vivir quizá en una burbuja. Hay contextos en los que vivir en esa burbuja es necesario y eso no va a cambiar y vamos a seguir teniendo esos espacios de burbuja. Pero esa exclusión no solo es como, carece de computadora, no, carece de todo este universo de cosas, ¿no? ¿Qué es lo que más te preocupa a ti de esa exclusión en un país en desarrollo y en esta época? O sea, ¿de qué pueden ser las peores tragedias a las que nos podemos enfrentar si no hacemos algo por evitar esa exclusión? Me gusta ahora ver el problema, pero desde la perspectiva de oportunidad, ¿no? Porque no es lo mismo hablar del problema como problema, sino ver el problema como una oportunidad.
Lo primero que te diría es, recordando un poquito esto que mencionaste del timing, ¿no? Por segunda vez, este es el timing perfecto, porque el primero fue hace como 20 años, ¿no? Vuelve a ser de nuevo el timing perfecto para tomar una computadora y aprender lo que quieras aprender en ella y que puedas hacer con ese dispositivo, y sobre todo que tenga que ver con inteligencia artificial. Es decir, para quienes nos estén viendo que tienen que ver con sector gobierno o iniciativa privada que tiene por ahí alguna influencia en sector gobierno, este es el momento perfecto nuevamente para apostarle a la adopción de computadoras. Hay muchísimas razones por las cuales ese es el dispositivo. Una, ciertamente, es la que ya mencionamos, la inteligencia artificial, ¿no? No hay mejor dispositivo para aprovechar esta tecnología. No hay mejor tecnología en este momento que la inteligencia artificial. Segunda, y esto se está viendo ya en países desarrollados, están bloqueando el acceso al uso a celulares a tempranas edades. ¿Por qué? Porque ha tenido muchas implicaciones, ¿no? O sea, tiene sus ventajas, pero tiene sus contras, y las contras han pesado más que las ventajas, ¿no? Entonces, lo que nosotros sugerimos es computadoras por lo menos a partir de los 12 años, antes de los 12 años de manera muy supervisada y muy restringida, y es empezar a aprovechar estas tendencias que se están dando, ¿no? O sea, en escuelas, en sectores educativos en países desarrollados, están empezando a restringir el uso de celulares, y, ojo, solo celulares y tablets, pero no computadoras, ¿no? Y eso vuelve a demostrar que observan que el uso de computadoras no es nocivo, ¿no? O sea, cuando tú te sientes, es como si te pones en un escritorio con una libreta en blanco y con un lapicero, o sea, tu cuerpo ya sabe qué tiene que hacer, ¿no? Vas a escribir o vas a dibujar o vas a empezar a anotar ahí ideas, lo que sea. Y entonces, cuando te ponen una computadora, en lo que tú piensas cuando te ponen una computadora contra en lo que piensas cuando te ponen un celular es muy distinto. O sea, conscientemente usar una computadora es para algo productivo, para algo educativo. De hecho, los clientes de Rematec, o sea, el 50% prácticamente lo usa para fines educativos y el 50% para fines productivos, ¿no? Y una de las terceras opciones es entretenimiento, y es como, como 3, 4, 5% es el entretenimiento, ¿no? Entonces, ahí están, ¿no? Los datos hablando. Y en el caso del celular, bueno, ahí te diría, han salido diversos papers últimamente. Uno de ellos que puedo citar es del Banco Interamericano de Desarrollo, en donde dice, a ver, le metimos mucho a los celulares. ¿Ayudó? Sí, sí ayudó, claro que ayuda. La gente hoy puede tener un banco en su celular, puede tener su identidad en su celular, puede comunicarse con quien sea en su celular, puede guardar sus recuerdos en su celular. O sea, como tú lo dijiste, claro que es un dispositivo, pero no es el dispositivo para hacer cosas productivas, ¿no? ¿Te da conectividad? Sí, ¿no? ¿Le da usuarios y datos a las aplicaciones? Por supuesto. ¿Se digitaliza la economía? Sí, pero no desde la perspectiva de inclusión digital, ¿no? Entonces, eso es algo que ahorita te mencionaría, y ya me perdí un poquito. Advertí que me iba a poder perder un poco porque es un tema súper largo. Mencionaste otros temas de hace un rato de la charla. Solo creo que sí valdría la pena un dato que acompañaría mucho a cosas que mencionaste. También fresquecito, reporte del futuro del trabajo 2025 del World Economic Forum. O sea, acaba de salir hace unos días, ¿no? El 59% de los empleos para 2030 van a necesitar nuevas habilidades digitales y van a estar sometidas a procesos de reskilling o upskilling. 6 de cada 10 trabajos para 2030 van a tener un proceso de transformación. Y algo increíble es, se están generando más empleos por las nuevas tecnologías que los que se están quitando, ¿no? Y los medios nos están engañando y nos están diciendo, oye, que la tecnología está quitando trabajos. A ver, sí está quitando trabajos, pero está generando más. Pero el problema entonces no es la generación de empleo. El problema es
la existencia de recursos humanos capacitados para las nuevas tecnologías. Y ahí está el verdadero problema. Así es que para los que también estén escuchando esto, éntrenle a las habilidades digitales, plataformas hay miles y además tienen a ChatGPT, nuestro gran nuevo amigo. Sustainable Technology for Everyone. Hablamos de tecnología sostenible para todos. Y eso me habla de sustentabilidad. O sea, y quiero entender por qué Rematec y Sustainable ofrece un producto sostenible. Y para todos, porque quiero entender quién es tu target. O sea, quién es a quien Rematec está intentando impactar directamente. Sé que puede impactar indirectamente a otras personas, pero explícanos qué es Rematec, por qué es un producto sustentable y quién es tu target y qué es lo que esperas lograr en la vida de esas personas. Ok, sí, ciertamente, ese es nuestro nombre, nuestra razón social. Y fíjate, paréntesis, tiene el mismo cumpleaños que yo. que tiene exactamente el mismo cumpleaños que tú. Y yo creo que hoy, después de 2 años y medio, te diría que en ese tiempo teníamos mucha claridad de que eso era lo que queríamos. Ahora sí que ese era el qué. Teníamos tal vez no tan claro el por qué como hoy sí lo tenemos. Pero los cómo no los teníamos precisamente claros y justamente aceleraciones como en la que nos conocimos nos han permitido aprender cómo hacerlo mejor, ¿no? Entonces, con ese intro, la primer marca con la cual empezamos a operar y a mostrarnos al mercado es Rematec. Rematec, pues como su nombre lo dice, ¿no? O sea, no, si están pensando como, mira, Rematec, en un principio decíamos, bueno, pero también tiene que significar algo más, ¿no? Y se nos ocurría algo así como Recycling Massive Technology, algo así recuerdo que teníamos que queríamos justificarlo, pero en realidad el nombre viene de conjuntar la palabra remate y tecnología, ¿no? Entonces, Rematec, ¿qué es? Rematec extiende la vida de laptops que se recuperan de empresas principalmente y lo hace por 3 años, eso es lo que nos hace sostenibles, o sea, no nada más es recuperarla y no tener claridad de cuánto tiempo debe de durar, sino hoy ya pasamos por un proceso de certificación que está avalada por la Unión Europea, en donde a través de un Life Cycle Assessment, un estudio de ciclo de vida, pudimos entender qué es lo que teníamos que hacer para garantizar que ese dispositivo dure 3 años más de vida y cuánto eso mitiga de kilogramos de dióxido de carbono al mundo, ¿no? Que en promedio una de nuestras computadoras mitiga 306.9 kilogramos de dióxido de carbono. Entonces, lo que hace Rematec hace eso y hace una redistribución estratégica con impacto, ¿no? Es decir, tratamos de llegar a las comunidades semiurbanas y semirurales, ¿no? Más bien, aquí aclaro, perdón, es periurbanas y semiurbanas, perdón. Me refiero a este tipo de comunidades, o sea, por periurbanas creo que todos lo tenemos como claro, ¿no? Zonas alrededor de ciudades, que son los famosos anillos que están rodeando a las ciudades, y las semiurbanas, pues son estos pueblitos en México que pues ya no son rurales, pero tampoco son ciudades, ¿no? Sí. Y están por ahí en el limbo y por población las declaran como urbanas, pero la verdad es que por infraestructura son más rurales que urbanas, ¿no? Entonces, hacemos una ubicación estratégica de nuestras tiendas, también hacemos un pricing adecuado para llegar al target correcto, eso lo hacemos también en canales como e-commerce o como marketplace como el amarillo que nosotros todos conocemos. Y también ahora estamos haciéndolo con distribuidores, ¿no? O sea, buscamos en regiones donde no estemos negocios, empresitas que comercialicen dispositivos electrónicos, les enseñamos nuestro producto, les mostramos pues que realmente es un producto que se puede vender muy bien. Tenemos precios hasta 60% más bajos con respecto a equipos nuevos, entonces son ideales para ese tipo de segmentos.
Y nos enfocamos justamente al segmento, te diría que es C menos y D más, si es que existe eso, ¿no? Anteriormente teníamos un enfoque todavía más profundo, pero en el camino de sobrevivir te das cuenta que no puedes realmente salvar a todo el mundo. Ojalá algún día tengamos esa oportunidad, ojalá STF, de manera resumida como le decimos, tenga esa oportunidad de tener un brazo social que pueda ir a esos lugares a rescatar o a dar accesibilidad. Pero hoy no somos ese brazo, y hoy tenemos que enfocarnos a los que están en la frontera, ¿no? Es decir, gente que tiene un poco de idea de que sí necesita una computadora, que ya vio a su amigo que usó la computadora y que consiguió un nuevo trabajo y entonces dice, bueno, si ese es el camino, voy por ese camino, ¿no? Y principalmente son los estudiantes. Nuestro mercado principal es el estudiante, y aquí profundizo un poquito más, es el estudiante preparatoria y universidad. ¿Por qué? Porque otro tema cultural, ¿no? Al principio nos enfocábamos a primarias, secundarias, prepas y universidad, ¿no? Parejo. Y resulta que donde había mucha primaria y secundaria no teníamos product market fit, ¿no? Y pues ahí como locos, ¿no? Como, pues, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué no? O sea, todo está listo, ¿no? Pues culturalmente, en esos segmentos, los padres de familia no están dispuestos a comprarle a su hijo una computadora porque ni siquiera saben si va a terminar la carrera, ¿no? O sea, su perspectiva es como, ay, mijito, no sé si vas a terminar la carrera, entonces, ¿cómo ves si ahora que pases a la preparatoria y ya que vayas en el último semestre, ahora sí te compro tu computadora, ¿no? Ah, pero eso sí, ya le compró el celular, ¿no? Y es como de esas cosas que dices, ahí está la paradoja, Sí. ¿no? Bueno, tangible. Una de muchas, ¿no? Una de muchas, ¿no? Entonces, eso es lo que hace Rematec, y no sé si quieres que me vaya a Circular IT o quieres profundizar en Rematec. Antes quiero profundizar un par de preguntas. La primera es, ¿cuál es el ticket promedio de esta computadora? Nada más para entender igual ese segmento. Tenemos computadoras desde 1,500 pesos hasta, digo, depende del tipo de computadoras que nos lleguen, pero hemos vendido computadoras hasta 15,000 pesos. Son realmente los piquitos, pero en promedio el ticket es entre 3,500 y 4,000 pesos. Perfecto. Y esas computadoras que ustedes reciben, las reciben casi como basura, ¿no? De que, oye, hazme el favor, yo soy empresa, llévate toda esta basura, y ustedes están redistribuyéndolas de una manera, pues, de extender esa vida útil a un segmento, como bien lo explicabas, que antes no tenía estas oportunidades. ¿Cómo es esa conversación de recuperar esos dispositivos? ¿Los ven como de llévate esta, o sí están viendo que hay una oportunidad? Ahorita entramos a Circular IT y creo que se va a conectar muy bien en ese punto, pero no sé si quieras dejarnos algo de cómo se vive esa primera conversación. Bueno, al inicio Rematec no tenía la infraestructura para hacer sus propias recolecciones, entonces lo que buscamos eran proveedores que justamente hacían esas recolecciones y comprábamos esos lotes que les llegaban, ¿no? Obviamente tienes que ser muy estratégico al comprar y saber qué sí vas a poder revalorizar y qué definitivamente no. O sea, sí te puedo decir que al menos en México, una buena parte de los residuos electrónicos que se recuperan específicamente de computadoras todavía sirven, ¿no? Funcionan, prenden, puedes ponerle sistema operativo, pero ya no tienen mercado secundario, ¿no? O sea, ya no hace sentido tener un Windows XP, ¿no? Por ejemplo, que dices, no sé hace cuánto tiempo que no veo una pantalla con Windows XP o el sonidito de cuando encendía XP, ¿no? Entonces, así fue como inició Rematec, comprando lotes, tanto empresas locales como también empresas en Estados Unidos, porque la historia de Rematec, digamos como un punto de inflexión, ahora ya tenemos muy clara la historia de Rematec, en realidad empieza con la historia de Andrés, de su vida, y un punto de inflexión es el momento en el que nos conocemos Andrés, Omar y yo, en una aventura que nos lleva por prácticamente todo Estados Unidos y gran parte de México,
a recolectar más de 5,000 dispositivos de Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta, pues, que había una gran oportunidad y que esos dispositivos, aunque a ojos que no, de quienes no están en esta industria parecen ya prácticamente basura, pues después de hacerles un proceso de reacondicionamiento intermedio, te diría, y de una muy buena limpieza, o sea, realmente nuestros equipos llegan a nuestras tiendas en muy buenas condiciones. También hay unos equipos que, digamos que no fueron tan bien cuidados por su primer dueño. Esos evidentemente los ponemos en una categoría tipo outlet y aún así buscamos quién, o sea, pareciera que no los van a comprar, pero hay quien los compra, o sea, hay quien dice, oye, esta computadora ya vi que tiene este golpe y aquí este plástico está completamente roto, pero pues traigo solo 2,000 pesos y si eso es lo que me puedo llevar como mi primer computadora, ¿no? Dato interesante es que casi la mitad de nuestros clientes, ¿no? Bueno, el 40%, es su primera computadora en su vida, ¿no? Y eso es lo que hacemos con esos lotes. Y creo que eso es interesante, porque okay, tienes un 60% que ya tenía y un 40% que es nuevo usuario en un mundo que pudo haber sido ajeno, pero que ya platicamos de la importancia de la computadora. Y aquí hay otra paradoja. Lo nuevo versus, y en temas tecnológicos siempre es como asimilas como lo nuevo es mejor, ¿no? Que no necesariamente. Y lo he visto, no sé, en la industria de la música queda muy, muy claro. Si tú vas y ves unas tornamesas y ves unos amplificadores, no por ser más nuevos quiere decir que los de los 60, 70 dejaron de ser buenos. De hecho, son mejores, muchos de esos por la calidad del sonido y de transmisión de las notas musicales a bocinas que quizá pueden ser viejas o nuevas, pero se escucha mejor en esos sistemas viejos, ¿no? Entonces, hoy que ya tienes a alguien que se animó y dice, órale, jalo, vamos a comprar refurbished. ¿Cómo es ese proceso? O sea, de educar al consumidor, de decirle, a ver, bro, no por no ser nuevo, y que creo que es el concepto de obsolencia tecnológica, y puede venir desde producción, pero lo estoy platicando desde el consumo porque es más interesante el cómo vives esa batalla de, bro, no porque sea viejo y sea refurbished, quiere decir que se te va a pagar y que no sirve. O sea, pasó por un proceso de certificación, lo checamos 70 veces, sirve perfecto que la nueva computadora que trae el güerillo o la güerilla de la escuela, ¿no? Entonces, no sé ahí cómo lo ves tú, ese choque de cultura y ese concepto. Si lo quieres explicar de obsolencia, también creo que bienvenido. Definitivamente, si bien ya no estamos tratando de evangelizar porque es muy costoso, aún así lo estamos haciendo. O sea, la presencia física de nuestras tiendas lo que ha permitido es justamente que tengan ese acercamiento con una computadora reacondicionada, ¿no? Que pues obviamente la gente es como, o sea, en nuestro estudio de mercado, ¿no? En este análisis que hicimos de qué palabras asociaban cuando escuchaban, a ver, probamos renovado, reacondicionado, refurbished y un montón de palabras más, seminuevo certificado, etc. Y analizábamos, ¿no? Como ¿qué pensaba la gente, no? Te das cuenta que tienes que ser muy cuidadoso desde ahí, ¿no? Sí. Como cuál es la palabra con la que llegas con el cliente y le explicas y si le tienes que dar muchos detalles de dónde viene el equipo, o si no le tienes que dar tantos detalles, o si nada más le tienes que dar la garantía de decir, mira, tienes tantos meses de garantía y puedes extenderle la garantía y tienes un mes en el que puedes venir a decirme como la probé hasta el último día, pero no me gustó, ¿no? Y nosotros le llamamos las devoluciones fáciles, ¿no? Porque pues qué devolución es fácil en México, ¿no? La mayoría es como, bueno, en esos segmentos, ¿no? Pues son como complicadas, ¿no? Pues es que no leyó los términos y condiciones, ¿no? Pero, a ver, ¿no? Frictionless, nosotros le decimos, como esa filosofía para nuestro cliente es como frictionless, no tener ningún... una mala opinión de ellos, sino todo lo contrario. O sea, no te voy a mentir, o sea, hemos tenido algunos dispositivos que claro que han fallado, tenemos un porcentaje de error, ¿no?
como también lo tienen los dispositivos nuevos, ¿no? Y tenemos que aprender mucho de eso. O sea, de esas malas experiencias es que aprendiste, ¿no? O sea, de este cliente que vino y te dejó la computadora y se enojó porque la necesitaba y resulta que fue la premiada con falla, ¿no? Bueno, ok, ¿cómo te puedo compensar? Y además, ¿qué información me puedes dar, ¿no? ¿Qué falló? O sea, hacer un buen laboratorio de estos dispositivos que fallan y sobre todo un proceso de borrado seguro de datos. Eso es un tema muy importante. O sea, todos nuestros dispositivos que uno de nuestros clientes lo compra y ya sea que lo cambia o lo regresa, no se ponen en venta inmediatamente. Tienen que volver a pasar por su proceso de borrado seguro de datos y luego de nuevo ya salen al mercado, ¿no? Entonces, hacemos todo eso. Por eso es la importancia de las tiendas físicas. Sin embargo, ahorita estratégicamente pusimos un poco en stand-by la expansión de tiendas físicas. Estamos escalando más bien la empresa por los canales B2B2C y por Marketplace y e-commerce, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, es mucho más asset light esa estrategia. Tenemos demasiado mercado ahí. Queremos consolidarnos para ahora sí tener suficiente flujo de efectivo de tal forma que podamos mantener un crecimiento sostenido en tiendas físicas, pero también con otro modelo, ¿no? O sea, estamos pensando en un modelo de franquicia, un modelo en donde un porcentaje somos dueños nosotros, otro porcentaje es nuestro franquiciatario y nosotros somos sus proveedores exclusivos. Entonces estamos ahí todavía con los pilotos de los cuales siempre nos emociona llegar a una respuesta. Cuando hablábamos de sustentabilidad, los invito a que se metan a la página de Rematec en Instagram y ahí ves los unboxings, desde cómo te llega el producto en una caja sostenible, reciclada, y te explica qué es todo el refurbished o este concepto, que de por sí me imagino que es un guacala, qué rico, es refurbished, pero ya que entiendes qué es lo que hay detrás, pues es muy interesante el concepto y creo que han dado un producto muy interesante, o sea, de cómo llega hasta tu casa y cómo funciona. Y creo que esto da pie ahora sí entrar al siguiente punto, que es Circular IT, ¿no? O sea, más allá de los hogares, ¿qué está sucediendo? Vemos también mucho trend y es como el otro mega trend al que Rematec está tocando, ¿no? O sea, uno es tecnología, reciclado, y este siguiente es como la sustentabilidad y sobre todo a nivel corporativo, en donde tienes presión ya de nuevas regulaciones como empresa, acortar gastos innecesarios, descarbonizar, ¿no? Entonces creo que es un buen momento para que alguien con la solución y el concepto de economía circular y la experiencia de ustedes ofrezca algo a estos corporativos de, a ver, bro, tú, que como lo vimos, o sea, ya lo mencionaste, el futuro del trabajo es digital, el futuro de las empresas es digital. Entonces, tú que necesitas tecnología, ¿qué puedo hacer yo, Circular IT? ¿Cómo se ve ese pitch? ¿Qué están ofreciendo? ¿Cómo se ve ese mercado? ¿Qué es lo que más te ilusiona de este mercado hacia las empresas? Circular IT es lo más nuevo de la empresa. Me súper emociona porque definitivamente ahí está, no diría el corazón, diría otro de los corazones más relevantes de la empresa, y es todo su tecnología, ¿no? O sea, en algún momento nosotros nos hicimos el cuestionamiento y nos lo hicieron, ¿no? Como, oigan, ustedes venden tecnología, no son una empresa tecnológica, ¿no? Y entonces Andrés es desarrollador de software y él empezó a hacer nuestra tecnología, ¿no? Ahí de una forma un poco como berrinche, como no había recursos en ese momento para destinarle al desarrollo de nuestra tecnología, entonces él empezó a hacer la tecnología que hoy usamos, y eso es lo que hoy nos permite ahora salir con corporativos y decirles, oigan, tengo este software que ahorita explico qué hace esto y te ayuda en esto, ¿no? ¿Qué hace Circular IT, no? Empiezo por explicar. Circular IT tiene como dos vertientes, ¿no? La parte como de servicios de
recuperación de dispositivos y por la parte también de el software que lo sostiene, ¿no? Circular IT es un agente inteligente que se instala en los dispositivos electrónicos para monitorearlos y prevenir fallas, para asegurar la trazabilidad del dispositivo. Hoy las empresas tienen trabajos remotos y los dispositivos andan por todos lados, para poder disponer de ellos de forma segura. Es decir, ¿a qué me refiero con de forma segura? No me refiero a que no se estrelle la pantalla, me refiero a que se cuide lo más valioso para las empresas, los datos, ¿no? Les damos certificado de borrado seguro de datos, no solamente por nuestro sistema, sino también por los algoritmos del borrado, ¿no? En este caso trabajamos con 2 empresas. Una es la líder de esta industria de borrado seguro de datos, se llama Blanco, y la segunda es Bitracer. Ayudamos, esta gente también nos permite hacer esto. Y por supuesto el último, que ahí ya conecta un poco más como con Rematec, ¿no? Ahora estamos en la disyuntiva de a quién cargarle la parte de recondicionamiento, si a Rematec o a Circular IT. Probablemente va a ser a Circular IT, que es reacondicionar con procesos semiautomatizados y automatizados, ¿no? O sea, correr un botón y que en automático sepas qué tiene el dispositivo, qué memoria RAM, qué marca, qué disco duro, qué número de serie, qué tarjeta gráfica, qué procesador, qué marca, cuándo se fabricó, si por sus datos, sus métricas, parece que está fallando su puerto USB, o si está fallando su puerto Ethernet, o si está fallando su batería. N cosas que hoy podemos saber de los dispositivos solo a través de este agente que se instala como cliente en el dispositivo y nuestra plataforma que actúa como el servidor, ¿no? Y la última parte, que es muy importante, que es que además podríamos, como podemos saber, podemos darles de trazabilidad al dispositivo. Entonces esta parte sobre todo va a servir para Rematec poder decirle al cliente: oye, ya llevas 2 o 3 años con este dispositivo, todavía funciona, pero yo le puedo dar otra tercera vuelta, ¿no? ¿Cómo ves si te doy un incentivo para que hoy vengas a mi tienda? Te voy a dar un cashback, ¿no?, por el dispositivo que tú tienes, y tú tomas uno nuevo, ¿no? Pagas la diferencia. O bien, sabes que ya tu dispositivo llegó a su vida útil, ¿no? O sea, como ya lleva 5 años, o sea, todavía le quieres exprimir más, ya no se puede. Que no termine en el basurero. Ven, tráemelo a un punto de recolección y te voy a dar de nuevo un cashback obviamente menor, y elige una computadora, ¿no? Entonces, gracias a ese sistema, a ese software que espero haberlo descrito bien, y sobre todo que lo pudieran entender, porque esto te estoy diciendo que ha evolucionado tanto Rematec que de pronto el día de mañana puede que te traiga una nueva versión súper evolucionada. Nos puede permitir con las empresas ir con ellas y decirles: oigan, ustedes tienen dispositivos, esos dispositivos tienen una vida útil ciertamente más larga que el periodo de amortización en el que las compraron. Pero como ven, si al final de su periodo, de su primer ciclo de uso, en el que ustedes ya planearon financieramente la salida y que amortizaron ese dispositivo, en ese momento y previo a que las guarden por 5 años hasta ser declaradas como residuo electrónico, ahí yo llego, te ofrezco una recuperación de CAPEX, y aparte yo te doy algunos certificados. Te doy el certificado de descarbonización. Sí, o ese es uno, el tema de cuánto voy a recuperar de esos dispositivos para el medio ambiente, y que obviamente eso suma para tus metas medioambientales, ¿no? Tus metas ESG o las metas que tengan. Te doy ese es el más importante, ese es el que te diría: si no eres tan amigable con el medio ambiente, por lo menos ojalá que comprendan que lo más relevante son los datos, ¿no? Entonces, te doy un certificado de borrado seguro de datos de todos los dispositivos que recibimos que tienen algún medio de almacenamiento, ¿no?
Y obviamente también hay un porcentaje de esos dispositivos que no los vamos a recuperar. Y esos se van a reciclaje electrónico, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo con los corporativos. Les estamos ayudando a sus metas de descarbonización a través de la circularidad electrónica, ¿no? Recuperando sus dispositivos IT, principalmente los que más tienen valor en el mercado secundario, y a cambio les damos estos certificados y les damos todo esto a través de nuestra plataforma Circular IT. Y bueno, y tú lo que aseguras es darles una segunda vuelta a esos dispositivos, como dices. Pregunta de ese modelo. Ahorita ellos pues van directamente con el productor y compran computadoras nuevas. ¿Ha habido interés en que ustedes vuelvan a hacer ese mismo círculo con el propio corporativo? ¿O eso hay más resistencia por X o Y razones? No estoy seguro de haber entendido bien tu pregunta. O sea, si me la final, repites, mejor. Tú llegas con ellos ya tienen, o sea, corporativos, ellos ya tienen un inventario de computadoras. Oye, yo te instalo mi agente virtual, terminas tu periodo de amortización, yo agarro esas compus y ellos van y le piden a un proveedor del LG, lo que tú me digas, un nuevo batch de inventario de su nuevo equipo de cómputo. Tú ya sacaste ese equipo y ya tú decides si lo colocas con tu mercado, o sea, en esta periferia, como decías. ¿Hay algún punto en el que crees que tú seas ese, o sea, ya no tengan que ir con el proveedor, sino que puedas tú cerrar la pinza varias vueltas con un mismo corporativo, en el sentido de que si ya terminó su vida útil, tú les puedes decir, oye, tengo unos no tan viejos como los que tú me estás dando, que van por su segunda vuelta, antes de que le compres a Dell, dale una oportunidad en ese equipo? Ya te adelantaste mucho. Sí, un poquito. Creo que sería la siguiente tercer célula que va a tener STF, que tiene que ver más ya con producto remanufacturado. O sea, producto realmente no reacondicionado, o sea, lo que le sigue, remanufacturado. Es, despiezo todo, verifico cada pieza por separado que esté funcionando adecuadamente y después vuelvo a armar absolutamente todo, repintado, bonito, que literal te entrego el producto y tú vas a decir, esto es nuevo, esto no tiene rayón, esto no... Obviamente, pues se van a quedar en un proceso de remanufactura, dejas muchísimo más dispositivos en el camino, pero bueno, los que se dejen en el camino pueden pasar al proceso de recondicionamiento, ¿no? De Rematec, exacto. Entonces, sí se puede. No es ahora nuestra prioridad, pero en algún momento esperamos que pudiéramos tenerlo. Y fíjate que hace un rato me hiciste una pregunta que probablemente no la contesté, pero ahorita puede entrar, que es el tema de, o sea, ¿qué tan bueno es un dispositivo nuevo versus uno reacondicionado a nivel rendimiento, ¿no? Y te diría que hace 5 años, tal vez un poco más, hace 10 años, tal vez sí había una gran diferencia entre el dispositivo nuevo versus el usado, ¿no? ¿Por qué? Tiene que ver con... Sí, porque no había tanto acceso a la nube, ¿no? O sea, hoy la mayoría de las aplicaciones que estamos usando en las computadoras se apoyan de la nube, del poder de la nube. Entonces el poder de procesamiento está empezando a mudarse del dispositivo a la nube. Sí. Entonces, ya solamente, a menos de que fueras un data scientist, ¿no? Y que necesites 64 GB en RAM, o creo que ahora necesitan como 120 y tantos, 128 GB en RAM, y que de plano necesitas ciertas especificaciones, pues ahí sí te diría, oye, ni siquiera lo pienses que esto te va a dar el mismo rendimiento. O sea, ahí de plano, no. Pero en todos los demás, ya se llegó, o sea, incluso lo dicen algunos directivos de tecnología, ¿no? Ya estamos llegando al límite físico, ya no podemos hacer semiconductores más pequeños. Y por eso es que viene ahora la próxima revolución de computadoras
cuánticas o ahorita una intermedia, que son las computadoras con puro chip de inteligencia artificial, que son las que está promoviendo o acaba de sacar Nvidia en el CES 2025 reciente en Las Vegas, ¿no? O sea, eso es lo que sigue, pero ya así como computadoras que digas, esto es súper distinto comparado con este refurbish, al menos para las tareas que hace el 90% de la población, ya no hay gran diferencia. Ahora que te compres tu computadora de Nvidia, porque sé que lo vas a hacer, voy a ver tu review para ver cómo te fue. Seguramente. Si a mí me hubieran dicho, va a haber un chef, un arquitecto, un abogado, que no sé, Andrés y Omar, cuál cachucha tenga, y un empresario hablando de tecnología y haciendo esto, nunca me lo hubiera imaginado. ¿Qué fue el momento clave que dijiste la tecnología? O sea, para ir aterrizando ya la salida, yo nada más quiero saber en qué momento dijiste la tecnología es mi pasión. Mira, ahora nos estamos preparando para una participación que probablemente se alinee con la salida de este podcast, probablemente no. Y hemos estado escarbando mucho como dónde nace como el propósito de la empresa, ¿no? Y te diría que nace de manera individual, o sea, Andrés, Omar y yo, de manera individual tenemos nuestro momento, ¿no? Pero ya como en la línea, acomodando todo en la línea histórica de la empresa, voy a hablar primero de la empresa. El momento clave es en 2014, cuando Andrés compra una computadora usada, descompuesta, la repara y la revende, ¿no? Y entonces ahí pues nace el modelo de negocio, al menos de Rematec, ¿no? Pero ya más profundo a eso es entender por qué para Andrés fue tan importante una computadora, ¿no? Andrés es una persona que a los 6 años venció el cáncer. A los 13 años, si mal no recuerdo, se fractura la cadera, ¿no? Imagínate a los 13 años estar ahí en la cama, no sé cuánto tiempo de recuperación, ¿no? Y luego de nuevo a los 21 tiene un accidente que casi lo deja cuadrapléjico, ¿no? En todos esos momentos de rehabilitación, sobre todo en el último, su mejor amigo o su mejor amiga fue una computadora. Y gracias al momento que pasó en rehabilitación y con una computadora y con internet, por supuesto, porque creo que eso es una premisa muy importante dejarla. Computadora sin internet es lo mismo que nada, ¿no? Pudo cursar una carrera en línea, la de desarrollo de software, y pues años después de esto que te digo que pasó y más años después de esto que está pasando hoy, ¿no? De manera, en el tema de Omar, pues él también tiene su propia historia, y la mía se conecta. Yo siempre fui fan de las computadoras, o sea, hace poco, justo ahora en diciembre, la tía que me dio un regalo en Navidad por el intercambio familiar, se llama, bueno, es hermana de mi mamá, mi tía Juanita. Mi tía Juanita, en casa de mi abuela, tenía una computadora compact de estas viejitas que las encendías y salía, recuerdo era Windows 98 o 95, no me acuerdo, que todavía le tenías que dar comandos en el MS2, ¿no? Y recuerdo que la prendía, o sea, todas las veces que iba a la casa de mi abuelo, la prendía y jugaba buscaminas porque no había otra cosa, o solitario, ¿no? Y para mí era una fascinación, aunque era como un loop así como de bueno, ni siquiera eres experto en buscaminas, ni siquiera eres experto en solitario, pero para mí era muy emocionante ese momento de ir a la casa de mi abuela a aprender la computadora, ¿no? Después, más adelante, por ahí de los 18 años, con mi papá, bueno, sí, un poquito como los 18, bueno, un poquito antes, más bien a los 15, algo importante que pasa en mi vida es que hay una crisis familiar económica y
iba a la secundaria y uno de mis mejores amigos, Manuel Castañeda, que si me escucha le mando un gran saludo, le dije, oye, ¿sabes qué? Yo veo que tú generas dinero y pues yo necesito comprarme algo, ¿no? O sea, me acuerdo que mis primeros tenis de marca, originales, me los compré yo. O sea, mi papá me dijo, si quieres tenis de marca, pues yo te pago lo que puedo pagarte y tú la diferencia la pones, ¿no? Entonces le dije a este amigo, le digo, quiero hacer varias cosas y necesito dinero. Me dice, te voy a enseñar a armar computadoras, ¿no? Entonces me enseña a armar computadoras a los 15 años, me enseña literal, así me iba ahí a Meave a comprar mis piezas, a la Plaza de la Tecnología que apenas empezaba, armaba mis computadoras, tenía ya mis clientes, me convertí en el técnico de la familia, ¿no? Incluso todavía sigue como este tema de pregúntele a Charlie, ¿no? Así me dicen en mi casa. Y después de varios años de pues vivir de eso, ¿no? A los 18 años por ahí se nos ocurre a mi papá y a mí, bueno, más a mí, poner una tienda de computadoras que no hizo product market fit en lo absoluto, porque mi papá es contador, entonces él era como muy a rajatabla, como de, a ver, esto lo compramos en tanto y lo tenemos que vender en tanto, ¿no? Y es como, oye papá, pero bueno, entonces no entendía los términos de emprendedor, pero pues, no había product market fit en temas de precio, ¿no? Nosotros le llamamos, no había pricing market fit, ¿no? Sí. Que es muy importante en esta industria porque estás vendiendo un commodity, sí, ¿no? Y pues eventualmente como al año terminó cerrando esa primer tienda. Sí, esa primer tienda. Pero siempre fui muy fan de las computadoras porque me acompañaban en lo que yo me desarrollaba. O sea, otra cosa que te puedo contar que me conecta con las computadoras es que yo creo que fui de los primeros diseñadores en aprender CorelDRAW en México, ¿no? Que CorelDRAW, pues para los que no lo tengan tan presente, es la competencia de Illustrator, de Adobe, ¿no? Que en su momento era lo mejor, ¿no? Mi mamá administraba una pequeña imprenta familiar y pues en vez de pagar diseñador, pues mejor le pagó a los hijos clases de computación para que aprendieran. Y vaya que sirvió. Y vaya que sirvió, ¿no? Entonces, todo eso que te estoy contando, hasta ahora lo tengo bien claro y lo entiendo y lo comprendo porque hay una fecha en mi vida, así concreta, que te la puedo decir, que es el 28 de septiembre de 2022, en el que justamente trabajando en varios de los pendientes que teníamos de aceleración y que teníamos que investigar como nuestro mercado y a quién le estábamos vendiendo, y me había puesto de nerd, porque sí soy un nerd, a investigar el tema de inclusión digital a profundidad en toda Latinoamérica, y creo que llevaba ya como 5 días encerrado en mi cuarto con este tema, y hice como no sé, como pasó un momento en el que, un instante en el que me hago consciente que llevo 5 días encerrado, apasionado con este tema, y entonces di con lo que espero todos en la vida tengamos la oportunidad de encontrar, mi propósito de vida. El Ikigai. ¿No? El Ikigai, ¿no? Que probablemente voy a tener más, pero por lo menos hoy, en este momento, mi propósito de vida es todo el tema de brecha digital en Latinoamérica y en particular en México, ¿no? Entonces, fue en ese momento en el que me empiezo a cuestionar como de, a ver, o sea, si esto es verdad, ¿qué tanto estoy conectado con esto en mi vida? Y entonces empecé a hacer el escáner a todo mi pasado y está todo esto que te acabo de contar. Me encanta. Creo que viene muy buena, o sea, buen timing, como lo decíamos, para Rematec. Me va a encantar ver ya Circular IT en su faceta al cuadrado, o sea, evolucionado, porque ahorita va arrancando y sé que le van a inyectar esteroides pronto para que termine de explotar. Si alguien ahorita está escuchando, quiere saber más de Rematec, quiere ver opciones para comprar computadoras, e incluso tiene alguna empresa, porque creo que son 2 mercados diferentes, ¿dónde puedes saber más tanto de Rematec como de Circular IT?
Ok, nuestras dos páginas de internet, una es rematec.mx y la otra es circularit.mx. Esas son las dos páginas en las que pueden saber de nosotros, cada una con su respectivo servicio y producto. Y pues encantados de que puedan pues por ahí entender un poco mejor nuestro modelo de negocio. Y si quieren contactarme a mí personalmente, pueden escribirme a c.serrano@ ya sea rematec.mx o circularit.mx. Y la última pregunta es, ahora que tienes esta pasión, ya vimos la tecnología, si pudieras dejarle el mensaje a nuestra audiencia de cómo pudieran ellos o ellas extender la vida útil de sus dispositivos electrónicos, ¿cuál sería tu mejor tip? Creo que el mejor tip que puedo darles para que ustedes extiendan la vida útil de sus dispositivos, ya sea para ustedes o para alguien más, es si empieza a presentar alguna falla, no esperes a que explote. O sea, porque literal, cuando explota, explotó. Ya no hay forma a veces de repararlo a menos de pagar una reparación mayor. Segunda, que aún si pasara eso, ese dispositivo, si lo canalizas con una empresa adecuada como Circular IT, muy probablemente lo podamos recuperar. Y eso creo que sería mi recomendación, tener como bien claros los ciclos de uso que ustedes tienen de los dispositivos. O sea, creo que algunos de ustedes probablemente forzosamente tienen que tener renovaciones cada 3 años y son necesarias. Tal vez algunos de ustedes con un mantenimiento año con año pueden hacer que los 3 años se pasen a 5 años, ¿no? Un tema más preventivo, que eso es justamente lo que queremos dejar claro con Circular IT, ¿no? O sea, lo que nosotros decimos en esta industria es, y ojalá que pase en todas las industrias de residuos, ¿no? Pero al menos en nuestra perspectiva es, en la industria de residuos electrónicos, el mejor escenario es que no existan residuos. Sí. Y eso es Circular IT. Prevención 100% para evitar que el dispositivo llegue al punto de ser declarado residuo electrónico. Perfecto. No sé si hay algo que nos faltó tocar que quieras dejar como último mensaje. Si no, de todas maneras yo agradezco muchísimo esta conversación. Creo que no, Pato, solamente agradecerle también a Pau, agradecerle a Inercia Podcast. Me da muchísimo gusto que mantengan esta llama encendida. Evidentemente estamos montándonos en ciertas tendencias que recién están empezando, pero créeme, o sea, esto va a ser como Bitcoin, ¿no? Me acuerdo el año pasado fui a un congreso de residuos electrónicos y era era un espacio como para 200 personas y solamente habíamos como 10 o 15, ¿no? Y me hizo recordar una imagen que por ahí hay en internet en donde están los early adopters de Bitcoin, ¿no? Y es como cuando recién empezó Bitcoin tenía a sus evangelizadores y solamente había 2 o 3 pelados escuchando al evangelizador, ¿no? Y hoy, ¿cuántos están usando Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que este es un tema, todo lo que hemos estado platicando, temas de inclusión, temas de medioambientales, son 2 temas que irán cada vez más tomando más relevancia y sobre todo más después de años como el año pasado, en donde nos dimos cuenta que el cambio climático sí existe para los que pensaban que no existía. Sin duda. Y creo que al fin lo último que yo agregaría es, no olviden seguirnos en Spotify. Ahí hay una campanita, si ustedes le pican seguir, pueden estar enterados de los episodios que van a estar saliendo de la temporada número 4. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.